buena mañana. Vamos a Doha. Bienvenidos al primer vlog de la temporada 2023, vlog de viaje, ¿eh? Es verdad que hice un vlog durante la pretemporada y no hice más. Ha sido para mí y para mi equipo, porque este año hemos tenido que ampliar el equipo de entrenadores, gracias a Alex, Jaime, el otro Alex y mi hermano Ángel, porque me han echado una mano. El padre está cambiando, ya lo sabéis, está cambiando en muchos niveles y también está cambiando para los entrenadores, porque bueno, cada vez es más profesional. Esta pretemporada, como os digo, ha sido muy intensa, turnos de mañana y tarde casi todos los días y muchos partidos de entrenamiento en distintos lugares, así que como os digo, ha sido intenso. Estamos en el aeropuerto, nos vamos a nuestro primer viaje con Coello Tapia. Lo cierto es que hoy es domingo, hora española 6:28, y bueno, pues en un rato comenzará la final en la que Tapia y Coello están jugando contra Lebrón y Galán. Creo que para vosotros es la final esperada. Va a ser interesante y me la voy a perder porque voy a estar en el aire. Así que bueno, esperemos que se dé de la mejor manera posible. Arrancan los vlogs con la pareja Tapia-Coello, porque ya sabéis que no hay chicas en Premier. Así que os perderéis a Ana y Eli, os perderéis a Carol y Mari, pero con un poco de suerte pues tendremos a los rookies que ya están allí, a David Fernández, a Mario Huete y a Jaime Fermosel. Así que ya después de haberos pegado la chapa de introducción y deciros a muchos que sí, que ya arrancan los vlogs, ya arrancan, pues nos vamos a Doha. Y respondiendo mensajes vuestros y preguntas que me habéis ido dejando. Las he ido respondiendo principalmente en Instagram, pero ya las lanzo aquí en YouTube para que lo lea. Pregunta número 1, el otro día me decís: pero Manu, ¿tú no habías dicho que ibas a estar con Tapia Coello en el banco y vemos a Prato? Sí, para los que no lo sabéis, recordad que somos 3 entrenadores trabajando con este equipo. El head coach siempre ha sido Prato, ¿vale? Por lo menos en el caso de Coello. Luego está Crosetti, que ha estado toda la vida con Tapia aquí en España y no sé si también en Argentina. Y yo soy el añadido, yo soy el último en llegar. Se van a repartir los torneos, en concreto, de hecho, de momento, del calendario que tenemos, estaré en este de Doha, en Premier, Major, y voy a estar en Chile también, World Padel Tour, ¿vale? Así que bueno, en esos torneos me veréis, en esos torneos intentaré hacer vlog, vamos a ver cómo se da la cosa y bueno, pues que lo disfrutéis. Una casuística más, y es que es el primer vuelo que hago sin mascarilla. Creo que el último en realidad fue Toulouse, miento, porque en Francia el verano pasado en el torneo ya íbamos sin mascarilla, pero es la primera vez que vuelo así, entero, todo sin mascarilla. Me siento raro. Voy a poder ponerme las gafas, que a veces no me ponía las gafas de editar porque se me empañaban los cristales con la mascarilla. Así que puedo viajar, cosas tontas. Bienvenidos al vlog. Recién aterrizado, te he pillado. Vale. ¿Qué es de tu vida, macho? Que llevas sin verte una semana. Homeless, Sí, ¿eh? llevamos ya tiempo, la verdad. Pero bueno, hemos empalmado de alguna manera el torneo de Abu Dhabi, que perdimos con los chicos argentinos jóvenes en un partido muy duro. Y bueno, luego decidimos venir aquí, preparar bien el torneo y vamos ya, pues creo que llevamos casi 5 o 6 días aquí preparándolo y entrenando todos los días. ¿Y te vas a La Rioja directo o no? Sí, sí iremos. Después justo pues el domingo pero bueno, también tenemos el tema de que coincide con las previas de Paraguay. 52 horas seguidas de vuelo. Sí. Así que bueno, es lo que toca este año y a tope. Bueno, José, que aproveche. Gracias, muchas gracias. Y David, ¿nos vas a enseñar las facilitas? Sí, vamos a enseñarte esto, Manu. Pon ahí unas imágenes de cuando estuvimos en 2020, tío, ponlas por ahí, ¿eh? Venga, ¿Las tienes por ahí o no? En algún sitio estarán. Hay buenas cosas ahí, ¿eh? Ya te digo, venga, vámonos. No he querido grabar ahí dentro porque están todos los jugadores. Enseña un poco esto, la verdad que es impresionante, ¿eh? Tú acabas de llegar, además, yo es que vine ya el año pasado y ahora llevo unos días, pero es impresionante, ¿eh? Es tremendo. El Players Village ahí, bueno, es que aún no has entrado. Mira, te pongo en situación, por ahí se entra el gimnasio y por ahí se entra lo que es las pistas y tal, que de hecho lo bordea, o sea, Sí. está conectado. Y por aquí se entra lo que es la zona de jugadores, la comida y todo eso. Y todo esto son nuestros coches, por así decirlo. Aquí se jugó ahí la final de tenis, por eso están corriendo tanto. Aquí, literal, se jugó la de tenis y ahora han puesto aquí moqueta encima del tenis y están montando la del pádel. De locos, ¿eh? El estadio este, ¿eh?
Este fue el Mundial, fue aquí. El Mundial fue aquí. El Mundial fue aquí. Aquí se hace el tenis siempre y el año pasado fue aquí también, está la central. Una pasada, tío. El año pasado, ayer en el tenis estaba lleno, ¿eh? Ahí tienes dos centrales más. O sea, para que te hagas una idea, está la central que es la que acabamos de ver. Esta es la central 2, Sí. como la pista auxiliar. Ahí hay otras dos centrales, que son la que juego yo ahora, que está la 3, tú no la ves, pero están 3 y la 4, donde ves las banderas, que son estadios. Sí. Y estas son 5, 6 y 7, que son como las ves aquí, normales. Sí. Y luego por detrás, por allí un poco lejos, o sea, corriendo todo este pasillo y tal, tienes las pistas de entrenamiento por allí. Increíble. Esto es de hecho, para contar un poco de historia, esto es la Federación de Tenis, la QTF, que esto lo han montado esta mañana, pero lo están convirtiendo también en la Federación de Pádel, que la Federación de Pádel está como para allá y esto es como todo el tenis. Esto es el blog, yo lo iba a llamar de primer torneo con Tapia Coello, pero vale. Iba en el avión, o sea, no me he enterado de nada. Cuando hemos bajado ya he visto por primera vez el resultado. Han ganado el torneo, un poquito de presión. Buen estreno, ¿eh? Sí, buen estreno, ¿no? Enhorabuena por torneazo, pero ahora un poquito de presión, pero conmigo compiten igual de bien. Ahora en banquillo, claro. Claro, así que no vienen hoy. Me ha escrito Miki y me ha dicho, Manu, que dormimos en Abu Dhabi y ya vamos mañana, así que me tengo que buscar la vida ahora. Iba a dormir con Tapia, hoy duermo, no sé. Bueno, te tratarán bien. Una supletoria tendré que buscar, de David. Así que nada, lo he dicho, en esta parte del blog, no sé realmente cómo lo voy a unir, pero en esta parte del blog no tenéis a Tapia Coello porque han levantado el trofeo. El primer torneo además, que coño, que las expectativas o la presión puede ser más tal y campeones, ¿eh? Ahora, que no todo el monte es orégano, que se dice en España, ¿eh? Está guay, enhorabuena, torneazo, pero ganas el domingo y el martes ya estás Eso otra es de vez locos, eso es de locos. al lío y Para bien o para mal, porque imagínate claro. que pierda el martes, luego la semana que viene están también el siguiente en La Rioja. Así Tal que, cual. No sé si alguien se acuerda de Pádel de Locos, pero aquí hay un tío que tenía un canal de YouTube. Debería. Como Te enseño cómo hacer la banderita. tenía un canal de YouTube, Tío, no Pádel lo de sabía. Locos. Te enseño a hacer la viborita. Claro. ¿Lo tenías, tío? Lo mejor que podéis hacer es no verla. Porque ¿Qué me da dices? vergüenza. Está guay, pero me da Estaba vergüenza. chulo. Buenos días a todos, perdón por el careto que tengo, pero ha sido una noche que no he descansado lo suficiente hoy. Pero bueno, ahí detrás está el mostrador donde pedimos los taxis, los transfers. A las 12 llegan Tapia Coello, que se quedaron en Abu Dhabi anoche, estaban destrozados. Y nada, y hoy acoplamos, ya tengo varios partidos de previa que van a intentar meterse a cuadro. Intentaremos tocar pelota con Tapia Coello y mañana ya pues empezamos cuadro principal, así que nada, vamos al lío. Coche al hotel, el transfer. This is my driver today. Thank you very much. Thank you. So nice, always nice. Y bueno, pues pedazo de edificios y nos vamos al club. Está a unos 4 o 5 minutos del hotel y todo el tiempo hay transfer. Cuando es verdad que en hora punta pues estamos todos los jugadores y entrenadores esperando para que nos lleven, pero la verdad que a nivel de organización poco que decir. La vida se hace en el club. De hecho, ayer cuando llegué no quería sacar la cámara porque estaban todos los jugadores pues ahí tirados. La vida se hace allí. Aquí en el hotel pues es el desayuno y la cena, pero claro, estamos en su momento de descanso, así que la cámara no sé cómo la voy a meter para no molestar a nadie, que al final están haciendo los jugadores su trabajo. Os enseño las instalaciones. Esto es el Village, ¿vale? Tenemos pista central enorme. Allí se acaba de jugar el torneo de tenis. Desmantelaron la pista de tenis y montaron la de pádel. Bueno, están trabajando en ello. Todo esto sería lo que es el Village de jugadores. Es la Federación de Tenis de Qatar. Y bueno, lo que es el Player Village es donde realmente hacemos la vida, aquí. Ahí tenemos gimnasio, 2 pistas centrales, todo lo que son las pistas que van a jugar ahora los chicos de previa. Ayer ganó David y vuelve a jugar ahora, y Juan Fermosel, que también ganó, y Huete debuta. Como veis, siempre hay viento, es una cosa que hay que tener en cuenta. No hace mucho calor todavía, son aquí 7:30, 8 creo de la mañana. Pero teóricamente levantará la temperatura, así que esto os cuento, os voy a enseñar cómo es por dentro.
café a saco para cuando sea necesario, todo esto. Y aquí, si eso, alguna videoconsola para pasar el rato, ¿no? Un poquito de billar. Como os digo, vivimos aquí todo el día, entonces, bueno, pues súper cómodo. Por allí tenemos ya el Hospitality, tenemos la restauración que está ahí dentro, el buffet, y bueno, pues en el otro edificio es donde tenemos ya vestuarios, gimnasio, etcétera, etcétera. Así que, como os decía, manera de compatibilizar creación de contenido y trabajo con jugadores. Es que cada año es más difícil, equipo. Es que los que me seguís en 2016 todo era más sencillo, porque al final teníamos un viaje a La Coruña, lo que sea, o sea, era todo mucho más cómodo. Ahora mismo desaparecemos 6 horas en un avión, te clavan que no tienes wifi hasta que llegas al lugar donde vas y claro, es que me desaparece un día que no puedo trabajar ahí en el avión y vamos como latas de sardinas y no pude trabajar, no pude hacer nada. Los desfases horarios, no son los mismos horarios en un lado que en otro. Aquí YouTube estaba como capado, no podía grabar, así que en serio, lo de crear contenido no sabéis lo difícil que es y bueno, que quiero seguir haciéndolo porque me encanta, ¿no? Y sé que a muchos de vosotros pues os gusta ver todas estas cosas, pero ostras, se me hace muy difícil. Fijaos que una de las cosas que empieza a cambiar con el circuito Premier está muy asociado al tenis, y de hecho aquí compartimos instalaciones con la Federación de Tenis, y es un poco el ambiente que se vive en tenis, la instalación con, bueno, las pistas increíbles, fijaos qué nivel de instalación, y es un poco eso, ¿no? Una instalación donde hay varias pistas, muchas pistas, todas para competir con una calidad, bueno, fijaos, todo graderíos, las cámaras allí detrás. Y bueno, pues un lugar donde están todos los jugadores y bueno, la verdad que es sencillo porque vienes aquí por la mañana y ya te dedicas a competir. Muy bien para mí también como entrenador, porque fijaos que tengo 3 partidos, me pueden llegar a coincidir, ¿no? Tanto para mí como para mi equipo, pero está todo bastante bien centralizado. En ocasiones, si tenemos el arena en un pabellón y el club por otro lado, pues va a ser más difícil, así que en ese sentido muy cómodo. Yo ahora voy a entrenar mientras vienen los chicos que juegan más tarde, madruga mucho hoy. Y aquí amanece muy pronto, creo que a las 5 de la mañana y parece que son las 12, pero son las 8 ahora. Así que voy a entrenar, a hacer mi día y os veo en un ratito. Bueno, va llegando poco a poco el resto del equipo. Aquí lo tenemos. ¡Ah, bueno! Este tío está chupando mucha cámara, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal el viaje? Bien, todo bien, pesado un poquito, porque tuvimos que hacer escala y eso, 4 horas de Madrid a Estambul y de Estambul a Doha aquí otras 4, así que, y tuvimos que correr, o sea, porque si no se pues ya lo perdíais, ¿no? Así que sí. Bueno. Yo bien estaba un directo, entonces mucho mejor y listo para jugar. Los que tienen dinero, ahí. dinero. Pablo, ¿tú qué tal? Yo bien, yo vengo de Abu Dhabi y nada, aterricé aquí en Doha hace 3 días, 4 y aquí estoy. Este no puede. No, ¿Qué tal se ha dado allí? bien. Muy bien, en Abu Dhabi bien, muy bien, mucho calor y nada, y vinimos a Doha y también igual, mucho calor pero menos aire. Allí en Abu Dhabi estamos jugando en la playa, pegados, y se notaba un montón. O sea que muy bien, Listón contento. alto, ¿eh? Vaya 2 torneazos aquí. Bueno, vamos a ver si hoy también hay suerte y metemos cuadro aquí. Bueno, pues mucha suerte para todos. Muchas gracias, Manu.